solo al niño, solo a Fabián. Pero bueno, hoy vas a aprender qué significa el Halloween, ¿oye? El Señor te va a hablar hoy. Así que qué bueno que estemos preparados para eso. Dios es maravilloso y Él está con nosotros, y hoy tenemos doble bendición. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, hagamos una oración hoy, porque hoy tenemos unas elecciones que no le convienen al Señor. Así que oremos al Señor. Padre, tú que estás en los cielos, colocamos, Señor Dios, nuestro país en tus manos, Dios. Sabemos que tú tienes control de todo, y tú, Señor, conoces el corazón de las personas, Dios mío. Solo te pedimos que tomes el control de estas elecciones hoy, Señor, y que hagas lo que sea tu propósito y tu perfecta voluntad. No te queremos decir, haz esto o haz aquello, porque tú lo sabes hacer, Dios. Pero tome control de todo, Señor. Defiende tu iglesia, Señor Dios mío. Quita, Dios, la oscuridad de nuestra Colombia, Dios mío, y tráenos la luz, Señor, la esperanza y el amor, Dios, que es lo que necesitamos. Reprende todas las potestades, oh Jehová, de odio, de venganza, Señor, de altivez, de orgullo, Padre, en nuestros gobernantes, Padre eterno. Saca, Señor Dios, de sus corazones, Señor, esas heridas, Señor, esa amargura, ese resentimiento, Padre eterno, y trae el amor tuyo a sus corazones, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, verso 16 al 18, y le pedimos al Señor que bendiga esta palabra, que nos enseñe hoy, y nos abra los ojos hoy para entender lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Gracias, Señor, bendice esta palabra, dispón nuestro corazón, ábrenos el entendimiento, Dios mío, y permite, Dios, que nuestra vida, Señor, reciba hoy ese alimento espiritual que tú sabes darnos, Señor. En Cristo Jesús te pedimos que seas el maestro, el pastor, tu espíritu revelándonos esta palabra y edificando nuestra alma, Señor, para la vida eterna. En Cristo Jesús, amén. Mateo 24, 16 y 18 dice: entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Amén. Pueden sentarse. Hoy tengo gozo en mi corazón porque una ovejita regresó al redil. Estoy lleno. Bienvenida, mi hermana Concepción. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esta palabra de Mateo 24, 16 y 18 tiene un título: entendiendo el llamado de Dios en tiempos de dolores. ¿Estamos en tiempos de qué? De dolores, ¿verdad? Entendiendo el llamado de Dios en tiempos de dolores. Jesús está instruyendo entonces aquí a sus discípulos que cuando vean la abominación desoladora, un evento profético del que hemos estado hablando estos días, que se refiere a la profanación del templo, ellos deben actuar rápidamente buscando refugio en los montes, lo que la misma palabra de Dios nos interpreta como el monte de la casa del Señor, que se establecerá en los últimos días y al que acudirán todos aquellos que busquen o estén caminando con Dios en todas las naciones. Eso es. ¿Quién es el templo en este tiempo para Dios? Nosotros, ¿verdad? Ese es el templo. Y entonces dice que por la abominación desoladora van a profanar el templo, y estamos en este tiempo donde
nos están hablando palabra incorrecta, palabra adulterada y están dañando nuestro templo. Y mucha gente está corriendo a ese tipo de palabra y están profanando el templo del Señor que somos nosotros ahora. Por eso es importante, dice, que un día el Señor que nos advierte, que un día correremos a la casa, dice, nos está advirtiendo, corramos a la casa del Señor. Y la casa del Señor, y nos habla de un monte, y ese monte ya sabemos que es que el gran monte es la Nueva Jerusalén, pero por ahora tenemos montes que ¿cuáles son? La iglesia, las congregaciones, ¿verdad? La iglesia de Cristo, las congregaciones. Pero tenemos que mirar a qué monte corremos, donde no hayan fieras que nos devoren, ¿verdad? Sino que hayan personas que realmente nos expongan la verdad del Evangelio. Tenemos que discernir eso. Y para entender eso, si se acuerdan dónde está la palabra que nos enseña cómo saber si estamos en buena o en mala doctrina. ¿Sí se acuerdan? A ver, iglesia del Señor. Eclesiastés 12:13. Entonces es la manera de identificar que estamos en una correcta doctrina, porque a veces nos exponen y como el pastor lee la Biblia y habla sobre la Biblia, pero no nos está guiando de una manera correcta. Entonces tenemos que aceptar, o más bien entender el llamado del Señor para que podamos estar en el lugar correcto. Y hay muchos lugares correctos en este tiempo, en la iglesia, en la tierra. Hay muchos lugares correctos. Casi siempre, como nos enseña Lucas capítulo 12, son congregaciones pequeñas los lugares correctos. Pero Dios está hablando en muchos lugares de esos en todo el mundo. Vamos a ir a Isaías capítulo 2, versos 2 y 3. Para empezar, ¿qué nos dice ese Isaías capítulo 2, versos 2 y 3? Dice, acontecerá en lo postrero de todas las acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como casa de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Cuál es la casa del Dios de Jacob? Nosotros, ¿cierto? ¿Y cuál es el monte de Jehová? El monte de Jehová es la iglesia, pero en el futuro, ¿cuál es el monte donde tendremos que correr? La Nueva Jerusalén, ¿sí? Ahí, cuando estuvo, y les he dicho siempre, cuando estuvo el tiempo de Noé, él recibió una orden del Señor que era construir una barca gigante donde tenía que albergar muchos animales y llamar a mucha gente que entrara allí. Y él predicaba la palabra, les hacía un llamado al arrepentimiento a las personas. ¿Y qué hacían ellas? Burlarse de él, ¿cierto? Lo que hacían era reírse de él y decir, este se volvió loco. Está construyendo un barco tan gigante por ahí en una montaña o en un lugar donde no sube el agua. Y nunca quisieron escuchar la verdad de Dios. Nunca la quisieron escuchar. Y nunca ingresaron al arca. ¿Terminó quién subiendo al arca? Noé y su familia, ¿cierto? Solamente él subió al arca. Y cuando ya vieron el peligro y la devastación de la tierra, entonces decidieron subir, pero ya la puerta del arca se había cerrado. ¿Cuál es el arca y quién es el que nos llama ahora? El arca está en la Biblia, ese es el arca, ¿cierto? Ahí está la palabra del Señor, es el arca de la cual el Señor construyó por muchos años, de hace más de 2000 años se construyó esa barca. Y está ahí, y Dios nos llama a que subamos a ella. ¿Y quién es el capitán de eso? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el capitán de la barca. Él es el que nos está llamando a que subamos a esta barca. Y esa barca, ¿dónde quedó? La última vez que ya empezaron a secarse las aguas, ¿se acuerdan dónde quedó la barca de Noé?
en el monte de Arará. Entonces ahí, ahora el Señor, ¿dónde dice que va a terminar esta barca? En el monte de Dios. ¿Y dónde está el monte de Dios? En la nueva Jerusalén, ¿cierto? En la nueva Jerusalén. Ya lo hemos estudiado en enseñanzas anteriores. Así que dice ahí la palabra: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, ¿cierto? Entonces todo está saliendo de allí, ¿verdad? Esto subraya entonces, mis amados, la urgencia de estar preparados y atentos a las señales de Dios. Luego ahí en el verso 17 Jesús nos llama a no preocuparnos por las pertenencias materiales, sino priorizar lo espiritual sobre lo material. Y eso es una cosa que el enemigo está trabajando en este momento fuerte para decir: mire que el Señor me ha bendecido tanto, que me dijo que me iba a dar una finca y me la dio, me dijo que me iba a dar una casa y me la dio, me dijo que me iba a dar un carro y me lo dio, me dijo que me iba a dar una empresa y me la dio, y me iba a dar más casas y me dio más casas. Y se está trabajando eso. Ese evangelio se llama hoy en día el evangelio de la prosperidad, lo que muchos están corriendo a él. ¿Por qué? Porque tienen muchos los ojos puestos en esta tierra y no en el reino de los cielos. Con eso no estoy diciendo que tú no puedas tener tu casa o tu carro, porque el Señor, que nos dice, ¿sí se acuerdan que nos dice 1 de Timoteo 6:8? Que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. O sea, sí puede tener tu negocio, sí puede tener tu carro, sí puede tener tu casa y vivir bien, buena salud sobre todo, pero cuidarse de no que las bienes materiales no nos quiten el lugar que le estamos dando al Señor. Eso es una cosa que tiene que ser importante. Entonces Jesús nos llama a no preocuparnos por las pertenencias materiales, sino priorizar lo espiritual sobre lo material en este tiempo. Noten, no es que no podamos tener algo material en esta tierra, pero Dios nos llama a priorizar sobre lo espiritual, ¿cierto? Es eso. Lucas capítulo 12, verso 15. Y les dijo: mirad y guardaos de ¿qué? De toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Si miramos ¿qué es avaricia? Cuando nosotros tenemos ya algo en esta tierra, ¿qué es avaricia? Es querer tener más de lo que necesitamos, ¿verdad? Querer tener más de lo que necesitamos. Eso es avaricia. Y de eso es que la palabra del Señor nos dice que nos guardemos, ¿verdad? De eso tenemos que guardarnos. Nada gana el hombre con reconocimientos, y es buscando glorias y reconocimientos. Nada gana el hombre con eso, con reconocimientos terrenales, si al final pierde su vida. ¿De qué me sirve tener tanta gloria terrenal si finalmente mi alma se va a perder? Entonces lo que más debo cuidar es mi alma. ¿Y sabes quiénes son los que más cuidan su alma? ¿Ustedes sí se han fijado en eso? ¿Quién? La gente que apenas tiene lo necesario son los que más cuidan su alma, porque necesitan estar acudiendo a Dios en todo tiempo y en todo momento. Entonces, hoy amanecí sin lo del desayuno, entonces ¿a quién tengo que acudir? A Dios, ¿cierto? Pero cuando lo tengo todo, ni me acuerdo de Dios. Entonces es importante. Por eso Dios nos permite esas cosas, para que no nos olvidemos de Él. Pero eso no quiere decir que entonces nos va a dejar morir de hambre ni nada de esas cosas, porque Él siempre va a estar ahí, lo promete, proveyendo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué nos dice Marcos 8, 36 y 37? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa da el hombre por su alma? ¿Cuánto podremos pagar por el alma? Mire que los grandes ricos que se han muerto no han podido comprar su alma.
se pierden. Por eso el Señor decía que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos. Porque el hombre que empieza a acumular riqueza se vuelve avaro. La avaricia lo hace perder de la gloria del Señor. Así que en momentos de dificultad debemos enfocarnos en lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente nos debe importar? La relación con Dios y nuestra seguridad espiritual. Eso es lo que más nos debe importar, nuestra seguridad espiritual. Tito 2:13, ¿qué nos dice hoy? Aguardando la esperanza y bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿de qué tenemos que estar pendientes? De esa esperanza y bienaventurada manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Que cuando venga Él no tengamos de qué avergonzarnos, sino que realmente sintamos que le hemos cumplido a nuestro Dios, Eso es lo que tenemos que hacer. La vida cristiana requiere entonces una disposición constante para actuar según la dirección de Dios. Tenemos que ser dirigidos por Dios y sin aferrarnos a las cosas que pueden distraernos. Ahora, cuando miramos lo de la azotea que nos habla aquí la palabra, a menudo se menciona distraernos. ¿A qué te subes a una azotea? A distraer, a mirar lo que hay alrededor, ¿cierto? Y entonces a veces nos concentramos tanto que alguna vez alguna hermana me comentaba que se subió a la azotea a tomar el sol y a mirar porque estaban pasando aviones de no sé por qué, era creo que algún desfile. Y cuando fue que olió y entonces estaba oliendo a quemado y se le olvidó que había dejado la olla puesta y se quemó la olla por estar allá distraída en la terraza, ¿verdad? En la azotea. Y eso es lo que nos pasa con nuestra vida espiritual. A eso se refiere el Señor y eso es lo que quiere Él exponer ahí. Nosotros nos subimos, nos encanta mirar el mundo, todo lo que nos atrae, no es que no lo podamos hacer, lo que podemos es no descuidarnos de nuestro compromiso con Dios. O sea, podemos ir a la azotea, sí, pero no descuidar nuestro compromiso con Dios. Es importante eso. Entonces, la azotea a menudo se menciona como un lugar alto y visible donde las personas podían ir para orar también allí, y por lo que era un lugar propicio para la meditación, la conexión con Dios y para pasar o comunicarse. Por ejemplo, miremos ahí Hechos capítulo 10 verso 9. ¿Quién estaba aquí en la azotea y Dios le habló? Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta. ¿Quién estaba allí? ¿Y si se acuerdan la visión que recibió? Un manto ahí que le mostraba comida buena y comida mala, animales buenos y animales malos. Y aquí entonces el Señor, después de que él dijo, yo de eso no comeré, porque le dijo, toma y come, le dijo, yo de eso no comeré. El Señor, ¿qué dijo? ¿Sí se acuerdan? No llames inmundo nada de lo que Dios ha creado, ¿sí? De lo que Dios ha creado. Entonces, el verso 18 también ahí del que estamos leyendo de Mateo 24, los creyentes son llamados a ser vigilantes y discernir los tiempos y estar siempre listos para actuar en obediencia a las advertencias de Dios. Dios en este momento nos está advirtiendo muchas cosas y nos está mostrando ya sobre la creación, sobre el mundo, lo que está pasando y que tiene que ver con lo que ya nos había escrito, con su palabra, ¿verdad? Entonces, Él nos está haciendo advertencias. Y tenemos entonces que entender que nuestra estadía en esta tierra solo es temporal.
Pueden ser para unos 30, para otros 20, para otros 10 años, para otros 50, para otros 70, para otros 80, para otros 100. Bueno, ya pocos viven 120, pero todavía hay gente que alcanza ese nivel. Pero todo eso es temporal. Pero hay algo que nos espera que es eterno, y es nuestra estadía, ya sería a donde pertenecemos, que es el cielo. Pero la desobediencia de nuestro corazón puede hacer que no alcancemos esa estadía y terminemos en un lugar incorrecto. Filipenses capítulo 3 verso 20, ¿qué te dice? Nuestra ciudadanía no está donde no está, o si está en los cielos. Está en los cielos, ¿verdad? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esto nos recuerda, ¿qué nos puede recordar esto? Que nuestra verdadera esperanza y hogar está en el cielo, no en la tierra. La tierra es temporal. Algunos terminan temporalmente bendecidos, diríamos, o siendo rodeados de riquezas, de glorias, muchas cosas aquí en la tierra. Otros les va mal, han tenido que pasar dificultades. Dijo una hermana una vez, esa es la vida que les tocó pasar, ¿sí? Y sí, a todos cada uno son destinados para algo diferente. Pero ¿a quién le irá mejor? ¿Al que tiene muchas riquezas y comodidades terrenales o al que tiene escasez en la tierra? Al que tiene escasez, porque por su misma necesidad busca a Dios, ¿verdad? El otro difícilmente lo puede hacer, aunque nombra a Dios, no lo conoce, no sabe quién es el Señor. Entonces necesitamos ir a la azotea y analizar lo que Dios nos ha regalado. Pero cuando tú recibes un regalo del Señor, ¿en qué te fijas? ¿O con quién pasas más el tiempo? ¿Con la persona con el regalo o con la persona que le dio el regalo? Analícenlo bien. Si ustedes reciben un regalo en esta tierra y la persona les da un regalo muy bonito que lo esperaban, analícenlo bien. Háganse un examen de conciencia y piensen, ¿con quién paso más tiempo? ¿Con el regalo o con el que me dio el regalo? Con el regalo, ¿cierto? Pero eso es interés, mi hermano. Entonces, si permanezco más con el regalo, es porque me gustó mucho, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hago? Cuidarlo, ¿cierto? Cuidarlo porque me trae un buen recuerdo. Pero eso no me hace olvidar la persona que me dio el regalo, ¿cierto? Entonces, esa debe ser nuestra relación con Dios. ¿Cuál es nuestro regalo? La vida eterna, ¿cierto? Y yo tengo que cuidar mucho ese regalo, pero no olvidarme del que me dio el regalo, del que pagó por mí por el regalo, ¿verdad? Esa debe ser en sí nuestra relación con Dios. Entonces, sabemos que Dios es un Dios maravilloso y Él nos recuerda entonces esa verdadera esperanza y hogar que están en el cielo y no en lo terrenal. Ahora, nos habla del campo también ahí en el verso 18. El campo del que están, o nos habla siempre. Y ese campo espiritual representa el mundo en el que habitan los hijos, tanto del bien como del mal. ¿Qué es el campo? El mundo, ¿cierto? Y ahí habita ¿quiénes?
Todos, los buenos y los malos, ¿cierto? Ahí habitan en el campo, ¿cierto? Cuando hay un campo, ¿qué hay? Hay animalitos, hay insectos que hacen el bien, ¿cierto? Como las arañas que se comen a los mosquitos y demás cosas que nos hacen daño. Pero también hay gusanitos que dañan los cultivos, ¿sí? Entonces, a eso es, no es que me refiera a que las personas son animales porque es la mejor creación de Dios, pero a eso se refiere el campo en este tiempo, y es, nosotros estamos en el mundo, hay de todo en el mundo, unos son para hacer daño, otros para hacer el bien. ¿Y qué nos dice Mateo 13:38 al respecto? El campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Entonces, ¿qué encontramos ahí en el campo? Buena semilla y cizaña, ¿verdad? Encontramos dos cosas, los buenos y los malos, están ahí en el campo. ¿Y el campo qué es? Ahí nos acaba de decir, el mundo, ¿cierto? El mundo en el que habitamos, ese es el campo al que Dios nos habla, ¿sí? Miren que a veces nosotros hablamos de que Dios nos habla del campo, pero no escudriñamos la escritura para saber a qué se refiere el campo. Y entonces creemos que cuando el Señor nos habla, nos imaginamos del campo por allá, en una vereda donde hay alguna finca. No, el campo del que habla Dios es todo el mundo, y ahí lo acabamos de leer. Cuando Dios nos dice que el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, es la advertencia, y entonces ya sabemos, el que esté en el campo está ¿dónde? En el mundo. Y si tú estás en el mundo y Dios te ha revelado la palabra de verdad, ¿volverás atrás? No, ¿cierto que no? Mi hermana me comentaba esta mañana, que llegó una persona a invitarla a otro lugar, y entonces ella dijo, ella ya se siente segura en el lugar donde está, ¿cierto? Me refiero en el campo donde está y de lo que Dios le ha dado, y dijo, no me va a mover esa persona de aquí, del lugar donde Dios me ha puesto. ¿Por qué? Porque aunque me hablan de riquezas y demás cosas, yo ya sé que eso no es así. ¿Por qué? Porque ha conocido la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo importante aquí. Así que Dios nos da esa advertencia. ¿Qué nos dice 2 Corintios 6, 14 y 15? No os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. Entonces, si Dios nos hace estas advertencias, y para los jóvenes, cuidado con esto, y entonces el muchacho que me gusta, pero ese no conoce al Señor, ¿qué pasará? Eso es yugo desigual, ¿cierto? Entonces yo tengo que buscar es una persona, si quiero tener un hogar bonito, ¿qué tengo que buscar? Una persona que ame a Cristo, que tenga temor de Dios, ¿verdad? Que conozca a Dios. Eso es importante, y los jóvenes es bueno que tengamos, pero los adultos también tenemos que tener cuidado de ¿qué? ¿Cómo más nos unimos en yugo desigual? Si yo necesito crecer en mi negocio y llega otra persona y me dice, mire, yo aporto tanto, usted si quiere su trabajo o lo que tiene, y entonces yo aporto el resto y nos asociamos y nos va bien, pero esa persona no conoce a Dios, entonces ¿qué sería? Yugo desigual. Y por esa razón, entonces tal vez me vaya bien en este mundo, pero mi alma se va a perder, ¿cierto? Porque estoy unido en yugo desigual, porque después de estar en ese negocio ya tengo que hacer muchas cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios, y entonces eso me desvía del camino correcto. Eso es yugo desigual. Luego debemos deshacernos del amor al mundo. Eso es una de las cosas a las que tenemos que morir. Queremos ir al reino de los cielos, esa debe ser nuestra meta. Para eso Jesús está ahí en esa barca invitándonos a que subamos a ella. Y ahí Mateo 3, 7, 13 y 14 nos enseña dice ahí hay dos puertas, una amplia, cómoda, ¿sí?
Pero ¿qué pasa con los que entran ahí cómodamente? Se pierden, ¿cierto? Se pierden. Pero la puerta que es angosta, que casi no me gusta, ¿sí? Eso me exigen mucho y me dicen que tengo que obedecer y es muy incómodo para mí, además porque tengo que vencer una serie de dificultades hasta en mi hogar. Esa puerta, ¿cómo es? Estrecha, estrecha, ¿cierto? Esa puerta es estrecha. ¿Y qué dice la palabra? Que pocos son los que la hallan, pocos son los que lo hallan. ¿Por qué? Precisamente porque a nosotros nos gusta es la comodidad. Nos gusta eso. Entonces tenemos que deshacernos del amor de este mundo para amar a lo que nos esperará para toda la eternidad. ¿Qué nos dice Primera de Juan 2:15 al 17? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa con el mundo? Que pasa, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? Vida eterna en el cielo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí se acuerdan? Nuestra santificación, que nos apartemos de toda fornicación, de todo pecado. O sea, es de lo que nos está hablando ahí el Señor. Así que apartarse del mundo hace parte de apartarse de las influencias negativas, de lo inmundo que puede afectar nuestra vida espiritual. Ahora, cuando dice no vuelva atrás para tomar su capa, analizamos en la cultura bíblica. Las capas eran usadas como símbolo de estatus. No cualquiera podía tener una capa, era un símbolo de estatus. Luego, si estamos seguros de ir con Cristo, ya no necesitamos el reconocimiento de este mundo. Miremos el ejemplo del ciego. Ahí el ejemplo del ciego Bartimeo, que lo simboliza su decisión de dejar atrás su antigua vida y las limitaciones que lo mantenían en la oscuridad. ¿Y qué fue lo que dejó que era su antigua vida, que hacía parte de su antigua vida? Y en Marcos 10:50, el ciego Bartimeo, él entonces, arrojando ¿qué? Su capa, se levantó y vino a Jesús. Así que para venir a Jesús, ¿qué nos muestra? ¿Qué tenemos que hacer? Dejar la capa. A veces es la capa de la mentira, a veces es la capa de la crítica, a veces es la capa del juicio, esa, la del rencor, la amargura. Sí, gracias mi hermana. Hay 17 capas en Gálatas 5:19 al 21, ¿cierto? Tenemos 17 capas, hay que dejarlas atrás si queremos venir a Cristo. El ciego Bartimeo dejó su capa atrás y ¿qué recibió? ¿No? ¿Qué recibió ahí? Recibió la vista, ¿sí? Pudo ver, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos la capa, ¿podemos ver la verdad de Dios? No, ¿cierto? No, porque eso nos impide hacerlo. Estamos ciegos y solamente nos gusta escuchar, pero no ver. Y cuando no vemos, entonces creemos todo lo que nos dicen, ¿verdad? Porque la palabra no la vemos, no vemos el manual. Entonces tenemos que apartarnos de ¿qué? De la capa, influencias negativas o lo inmundo. Hay tantas cosas. Tenemos que estar seguros de ir con Cristo. Ya no necesitamos reconocimiento entonces de este mundo. Y ahí vemos al ciego que tuvo que dejar su capa y que recibió la vista, la luz de Cristo, ¿cierto? La recibió. Esto nos hace reflexionar entonces sobre nuestra propia disposición a dejar atrás lo que nos limita y acercarnos a Jesús con fe. Dejar todo lo que nos limita y acercarnos a Jesús con fe. ¿Qué nos limita a veces? La pereza, el sueño, el cansancio, el desánimo. Hoy, ¿cómo es que dicen?
hoy estoy indispuesto, no voy a la iglesia porque estoy indispuesto o indispuesta, ¿sí? No, cuando yo estoy enfermo o cuando estoy indispuesto, como se dice, pues es cuando más tengo que buscar a Dios. Y es pasar por encima de eso, dejar esa capa atrás e irme a buscar a Dios. Y Jesús, ¿qué hace? Nos da la libertad, nos da la sanidad. Él lo hace porque Él sabe que le dimos el primer lugar a Él, ¿verdad? Le dimos entonces ese primer lugar a Él. Eso es importante. Entonces, ¿qué nos hace reflexionar esto? Que para acercarnos a Jesús tenemos que darle el primer lugar, dejar la capa del mundo atrás. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 9:62? Ninguno que poniendo su mano en el arado, eso es venir a Cristo, conocer a Cristo. ¿Y qué más dice? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para qué. Jesús le dijo a Lot y a su esposa y a sus hijas que salieran de allí. Hicieron caso 4 personas de salir allí, que fue Lot, sus 2 hijas y su esposa. Pero ya cuando iban saliendo les dio una advertencia, que es la que nos da a nosotros. ¿Y qué les dijo? Que no mirara hacia atrás, solamente hacia adelante. Ellos no podían mirar hacia atrás. Y entonces aquella mujer, la esposa de Lot, en esa curiosidad, y además porque allá atrás había quedado su comodidad, porque ella vivía muy cómoda allá en Sodoma, ella pensando en todo, y ahora qué vamos a hacer si no llevamos nada sino lo que llevamos puesto y algunas maletas que habían llevado de su vestuario y alimento, y pensando, y ahora qué vamos a hacer y cómo va a quedar eso atrás. O sea, desobedeció el llamado del Señor. ¿Y qué pasó? Se convirtió, dice, cuando miró hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. ¿Sí? ¿Qué pasará cuando nosotros somos llamados y miramos hacia atrás? Cuando Dios nos ha mostrado la verdad de la palabra y regresamos hacia atrás. No, pero es que allí me dan profecía y pues a mí me gusta que me den profecía porque muchas de esas cosas se me han cumplido. Y entonces mejor me voy para allá. No, porque allá hay milagros. Y entonces yo voy y entonces dicen el Señor me sana. La pregunta es si será el Señor que la sana o le sana. Porque Mateo 24:24, ¿sí se acuerdan qué dice? Que se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos apóstoles, que harán ¿qué? Grandes prodigios, señales y milagros, y engañarán, si era posible, a los escogidos, Entonces, hay que cuidarnos de esto, ¿cierto? No hay que buscar la comodidad, hay que entrar por la puerta estrecha y hay que abrir bien los ojos y dejarnos llevar por Cristo. Es sencillo. ¿Cuál es la ruta? Los que escuchan el programa radial, ¿cuál es la ruta que nos lleva Jesucristo? Yo no elegí a la hermana Jacqueline que me dijera, porque pues de hecho se lo saben. ¿Cuál es esa ruta? ¿Dónde está escrita? ¿Dónde? ¿Cómo? No, del 1 al 5 está escrita la Nueva Jerusalén, pero esa no es la ruta. A este es el lugar donde vamos a llegar. Pero la ruta está, yo no sé ustedes, va a tocar que se compren vitaminas, hermanos. Sí. Oiga, mi hermana Nela, usted que escucha la emisora todos los días. Apocalipsis capítulo 21 del 10 al 27. Ahí está la ruta por la que el Señor nos está llevando ahora. Y 22 del 1 al 5. Ahí está. Ahí está la ruta.
Y cuando ustedes la leen, se van a dar cuenta lo maravilloso y por dónde vamos a pasar y a dónde vamos a llegar, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que nos describe el lugar a donde vamos a llegar. Y entonces eso nos da ánimo para seguir adelante, para no bajarnos de esa barca. Qué difícil es andar en ella porque es palabra auténtica, pero también qué gozo será cuando realmente un día nos demos cuenta que valió la pena subirnos a esa barca, ¿verdad? ¿Dónde está esa barca? En la Biblia, amén. ¿Sí? Ahí está la barca, ahí está la barca. Súbete a esa barca. No se meta por los lados, o no escuche como decían como los que llamó Noé, y apenas escuchaban y miraban y decían, no, pues muy bonita esa barca. Sí, eso sí, ese señor no era ni carpintero ni nada, pero no sé qué le pasó y mire, esa barca es muy bonita. Y la admiraban mucho, pero vinieron a ella, no. Y entonces nos pasa eso hoy en día, y escuchamos que Dios es hermoso, que Dios es muy bonito, que Dios nos ama y que Dios dio su vida por nosotros y que fue maltratado y que fue crucificado. Todos lo escuchamos, pero nosotros no sabemos de qué manera pasaron todas las cosas y cuál era el propósito de eso y qué es la exigencia que Él nos hace para que nosotros andemos por ese camino. Entonces, que no nos pase lo del Antiguo Testamento con Noé, porque Jesús está a gritos llamando a su iglesia en este tiempo y está dejando ver las señales ya. Como les decía, no porque ya venga, pero estamos en tiempo de dolores, y en tiempo de dolores es donde Dios nos está llamando y nos está estirando su mano para que subamos a esa barca, pero no lo queremos hacer. Queremos estar por los lados admirando la barca solamente. Y entonces solo nos gusta ir a los lugares donde nos hablen bonito, o escuchar donde nos dicen unas profecías, y entonces a todos le decimos amén. Y entonces decimos, yo tomo esa palabra para mí, que el pastor tal dijo eso. Y eso lo vemos constantemente. Yo me apropio de esa palabra, dicen. ¿Y esa palabra sí te dará vida eterna? ¿O te dará comodidades en esta tierra? Es la pregunta. Entonces, aunque esté ahí, pero que la han tergiversado, no quiere decir que nos va a llevar al cielo. La palabra que nos lleva al cielo es la auténtica, la que está en la barca, la que no se sale de ahí. Mi pregunta es, ¿y los que llegaron después, cuando se ha cerrado la barca, se salvaron del diluvio? No, todos se murieron, que habían visto y habían admirado la barca y habían escuchado de ella, pero no se subieron a ella. Entonces es importante que nosotros tengamos eso claro. Entonces, que nuestros devocionales por las mañanas tengamos claro, y es por dónde es que nos vamos o por dónde es que el Señor nos está llevando. Porque si no, nos pasa lo que, como aquel que dice, yo voy a ir a algún lugar, quiero ir a algún lugar, pero cualquier bus me sirve. Entonces me paro allí en el paradero y el primero que pase lo agarro y me subo ahí. Y cuando me doy cuenta, esa no era la ruta que necesitaba, ¿no? Me perdí por allá en otro lugar, porque esa no era la ruta que necesitaba. Necesito abrir mis ojos y mirar cuál es la ruta que me sirve para que me lleve al cielo. Eso tiene que ser así. Porque hoy en día hay muchos que cogen el primer bus que pasen, o el que sea más bonito. De pronto el bus que mejor me servía, ese no estaba tan bonito, pero me gusta el que lo miro como que vaya desocupadito y que lleva buenas sillas, me sienta cómodo y hasta duermo en ese bus, ¿sí? Y cuando me doy cuenta, estoy perdido. A mí me pasó una vez, cogí un bus que me fui por el centro y cogí uno que decía Las Lomas y me cogió el sueño, y cuando desperté estaba en Las Lomas. Entonces no hay que dormir, hermanos, hay que despertarnos.
Hay que andar con los ojos abiertos en este tiempo, porque si nos dormimos, el enemigo nuestras almas nos desvía del camino. Entonces, mis amados, los invito a que nunca se bajen de la barca, que permanezcan en ella. Solo ella nos lleva al reino de los cielos. No es otra cosa, no es este pastor, no es aquel pastor. Todos tal vez predican y habrán muchísimos predicando la verdad de Dios, pero ellos no son los que te van a llevar al reino de los cielos. El que te lleva al reino de los cielos es la barca de Jesucristo y su enseñanza, ¿cierto? Entonces, ahí es que tenemos que permanecer y ella es la que tenemos que estudiar, mirar que esa barca donde nos subimos, ¿qué más tiene esa barca donde nos subimos? Hay muchos misterios que hay. ¿Cuántos se han subido a un barco? ¿Ninguno? ¿Sí? ¿Y de qué se compone un barco? Mi hermano, que usted sí andaba allá en barcos, ¿de qué se compone un barco? ¿Qué tiene por dentro un barco? ¿Cómo? Correcto, pero quienes no hemos subido a un barco, entonces no sabemos qué hay ahí, ¿cierto? Y eso pasa con la Biblia. Quienes no nos hemos subido a ella, la Biblia tiene muchos secretos, misterios, bendiciones, exigencias, hay muchas cosas ahí, ¿cierto? Pero como no nos hemos subido a ella, pues no la conocemos, no sabemos qué hay ahí. Entonces, pero cuando ya mi hermano que ha subido a un barco, y si a las olas lo levantaran o lo que fuera, él ya sabe qué lugar del barco necesita tomar, ¿cierto? Para estar más seguro. Entonces eso va a pasar. Estamos en tiempos de tribulación, estamos en tiempos de tormenta, y tenemos que saber qué lugar del barco nos sirve para que no vayamos a caer en peligro, ¿verdad? Sí. Sí, eso, tiene de todo. Entonces es lo que Dios nos llama en este tiempo a hacer. ¿Entendimos por qué razón Jesús nos habla de que si estamos en el campo, donde tenemos que correr? ¿A dónde? Al monte de Jehová, ¿cierto? ¿Y dónde está el monte de Jehová? En su palabra, en su palabra. Entonces, si estamos en la azotea, no nos distraigamos, ¿sí? Ustedes saben y creo que ustedes escucharon una noticia cuando hubo el temblor en Armenia, que fue fuerte, y había un señor que ya había salido con toda su familia, y él llevaba todo, y se acordó que las escrituras habían quedado adentro, y se devolvió a sacar las escrituras que han quedado adentro, y le cayó la casa encima, hermano, ¿sí? Entonces, que no nos pase eso. A eso se refiere. Si estás allí en la azotea, no descienda para tomar algo, no. Dejen que Dios le mostrará a dónde tiene que seguir. Pero no se devuelva a lo pasado. No, pero que era como más bonito. No. ¿Sabe que la palabra del Señor? ¿Cómo hace usted para recibir un milagro? Porque a veces buscamos el milagro y no lo alcanzamos. Entonces nos vamos para donde el señor fulano de tal, porque allá sí se ven los milagros. Pero vamos allá y tampoco lo recibimos. Entonces nos dijeron que en este otro lugar allá sí habían milagros, ¿sí? Y que eso había la señora que era coja y se salió saltando de allá, que el que era mudo salió hablando, que el que era ciego salió viendo. Y entonces, corro para allá, y resulta que tampoco recibí allá el milagro, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos dice cuando entramos en la barca? ¿Cómo nos dice el Señor que podemos recibir el milagro? Y mire que dentro de la barca hay un compartimiento que nos enseña cómo asegurarnos de ese milagro. Bueno, hay muchos compartimentos, pero vamos a mirar uno que es esencial. Es Marcos 9:23. ¿Qué les dice? ¿Sí se acuerdan? Marcos 9:23. ¿Qué les dice Marcos 9:23? Marcos 9:23, por alguien está leyendo el que no es. Marcos 9:23.
Al que cree, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Entonces tú no necesitas ir a un lugar especial. ¿Qué necesitas? Creer. ¿En qué? En la palabra de Dios, en el poder de la palabra del Señor. Y si puede creer, dice, será posible, ¿sí? Será posible que ahí está el milagro, ¿cierto? En todo lugar están los milagros, ¿verdad? Así que si tú lo crees, vamos a orarle a Dios por un milagro hoy. Señor, gracias por este tiempo maravilloso que nos regalas hoy. Tú eres bueno, Señor, con nosotros. Gracias por habernos dado tu palabra. Ahora, Dios, nos preparamos, Señor, para este tiempo, Señor, donde tú tocarás nuestra vida, Señor, y nos mostrarás un milagro, Señor. Padre, tú que eres bueno, Dios, solo queremos darte gracias por tu bondad para con todos nosotros, Señor. Gracias por todas las cosas buenas que nos has concedido a lo largo de nuestra vida, Dios. Pero también gracias por las dificultades que nos has permitido vivir, porque en ellas, Dios, en ellas, mi Señor, nos has preparado y has pulido nuestra alma, Señor, para ir al cielo, Dios. Pero hoy, mi Señor Jesucristo, queremos clamarte, porque tu palabra dice que si clamamos a ti, tú nos sanas, si nos enseñas en Salmos 32. Hoy queremos clamar de corazón a ti. Y en nuestro corazón, tú conoces nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Hay una necesidad, Dios, de milagro. Tú sabes qué parte de nuestro cuerpo necesita hoy un milagro. Tú lo conoces. Te pedimos, Espíritu Santo, que ahora mismo, Señor, si así lo quieres, en el nombre de Jesús, interceda por mi vida, Señor, por mi salud, por mis finanzas, Dios mío, por este milagro que te estoy pidiendo, por aquella persona que te estoy poniendo hoy delante de ti, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi padre, mi madre, mis hermanos. Tú conoces, Señor, a quien te estoy poniendo ahí en tus manos, Dios. Padre mío, tú sabes, Señor, que hoy necesitamos, Señor, de ese milagro, Dios. Hebreos 4:16 me anima, Señor, a acercarme con confianza al trono de tu gracia para recibir, Señor, misericordia, Señor. Y te pido que me ayudes, Señor, en este momento, en lo que necesito, Dios. Padre, ayúdame a fortalecer mi confianza en ti, mi fe en ti, Dios. Aumenta mi fe, Dios. Pues vengo a ti, Señor, en este día para presentarte, Señor, mi corazón, mi alma, mi espíritu, todo mi ser. Si sabes que necesito sanidad en mi alma, sáname, Dios, si así lo quieres. Si sabes que necesito sanidad en mi cuerpo, sana esa parte de mi cuerpo, Padre. Si sabes que necesito sanidad en mis huesos, calcifícalos y sánalos, Dios. Gracias, Jesús. Toca hoy mi cuerpo, Señor. Restaura mi salud, Dios. Porque tú te llagaste, Señor, por mí. Hoy puedo mirar tu herida de costado allá, aquella que te hicieron con una espada, Señor, que penetró hasta tu corazón, Señor. Porque con tu corazón, donde sale tu amor y tu gracia, yo soy sanado a través de tu herida, Señor. Hoy reconozco que tu palabra es verdad y tu palabra me enseña, Señor, en Isaías 4:5, que tú llevaste, Señor, mis enfermedades y sufriste mis dolores. Señor, aunque yo te tuve por abatido y azotado, Señor, mas fuiste tú, Señor, herido por mis rebeliones, molido por mis pecados. Y el castigo, Señor, que yo merecía fue sobre ti, Señor.
Y hoy, mi Señor Jesucristo, permíteme mirar tu llaga. Señor, permite que mi espíritu mire tu llaga ahora, Señor, donde fluye sangre y agua, Dios. El agua que es el poder de tu palabra. Y la sangre que es la justificación que haces por mi pecado, Dios mío. Permite que por esa llaga, hoy, Señor, este cuerpo, esta parte de mi cuerpo sea curado, Dios. Pero a la vez te pido también que me des sabiduría, Dios, para poder entender y fe para recibir tu milagro en esta mañana, Dios. Pues creo en lo que me dice, Señor, en Lucas 18:27, que lo que es imposible para mí, Dios, es posible para ti, mi Señor. Y mi deseo, Dios, es verte obrar de forma poderosa hoy, restaurando la salud de quienes te estoy pidiendo, pero también mi salud, Dios. Señor, quema todo virus de mi cuerpo, échalo fuera en el nombre de Jesús. Seca, Dios, toda infección que se ha levantado en mis pulmones, en mi garganta, Dios, en mi estómago, Señor Dios, en mis riñones, en mi hígado, Dios, Padre Celestial, en mis arterias, en mis huesos, Señor, en mi cabeza. Padre, llévate este dolor que tengo hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanto mis manos a ti para decirte, ayúdame a creer que hoy por tu llaga yo soy sanado, Señor. Confío en tu palabra y tu palabra dice que si puedo creer, al que cree todo le es posible, Dios. Tú puedes hacerlo ahora mismo, Señor, si lo quieres. También puedes usar las medicinas o los médicos que necesito, Dios, también para sanarme, si es que no lo quieres hacer directamente con tu mano, Dios mío. Yo acepto tu perfecta voluntad y propósito en mi vida, Dios. Señor mi Dios, permite que pueda comenzar a sentirme mejor ahora mismo. Lo recibo en el nombre de Jesús. Señor, hoy soy curado, si así lo quieres, Dios. Hoy soy sano y libre de mis dolores, de mi enfermedad. Mis huesos son calcificados, mis arterias son limpias, Dios. Mi sangre es purificada, Dios. Mis riñones son limpios, Padre. Mis pulmones son limpios, Padre, en el nombre de Jesús. Tú me dices en Salmos 34:5 que los que te miran a ti no son alumbrados y sus rostros no serán avergonzados. Así que, Padre, yo quiero creer hoy que tú me darás, Señor, el milagro de vida, Padre. Yo recibo hoy, no saldré de aquí como llegué, Señor. Saldré sano, libre y limpio de toda enfermedad, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu sanidad. Hoy, Señor, puedo mirar, Dios, tu poder en mí. Hoy recibo esa gloria tuya en mí. Y esa gloria me dices que tú has venido a traer sanidad y medicina sobre mi vida. Y me has curado. Y me darás abundancia de paz y de verdad, Señor. Tomo, Señor, ese regalo de sanidad que me das hoy y lo llevo a mi vida. Y no me olvidaré de quien me sanó, Señor, sino que te adoraré siempre en espíritu y verdad, Dios. Padre, que la bendición tuya, Señor, por tu gran amor, Padre eterno, en la gracia de Jesucristo, Señor, quien fue llevado a la cruz para mi sanidad, Dios, y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy, Señor, tu palabra dice que si puedo creer, al que cree todo le es posible. Hoy creo que ha sido posible que tú hayas traído sanidad a mi vida, o sanidad a los que te he pedido, Señor. En el nombre de Jesús, también creo, Dios, que mis finanzas son restauradas, que aquella provisión que necesitaba viene hoy a mi vida, Dios. En el nombre de Jesús, que mi alacena no faltará nada, Dios. Señor,
que podré tener, Señor, el dinero suficiente para cubrir mis gastos, Señor Dios, todos mis compromisos financieros, Padre eterno. Pero también permítanme ver mi familia restaurada y caminando con Cristo, Señor. Permítame verlos, Padre eterno. Aunque, Señor, en este momento, Dios, tu palabra me enseña, Señor, en el Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera. Yo espero eso de ti, Señor. Aunque no lo pueda ver ahora, lo esperaré de ti, Señor, porque sé que el milagro ya se ha hecho. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un sájaro Que el Padre de mi herido Señor que se Jesucristo muere les de continúe celo. bendiciendo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor.